La primera pregunta dice, tengo un predio el cual cuenta con una declaratoria de fábrica mediante escritura pública del año 82 y el segundo piso se realiza en el 84. Ahora el propietario quiere realizar la modificación, pero no contamos con planos y las descripciones no concuerdan con lo descrito en las escrituras. ¿Qué procedimiento deberíamos seguir? A ver, ahí sería importante entender que esta declaratoria de fábrica que consta en escritura, yo entiendo que ya cuenta con una inscripción en registros públicos inicialmente, ¿no? O sea que mediante una escritura pública se inscribió la declaratoria de fábrica. Lo que se puede hacer en este caso es solicitar una ampliación, ¿no? Una ampliación de fábrica. Si es que, por ejemplo, ya se inscribió la del 82, yo solicito una ampliación de fábrica para poder declarar la del año 84, pero además haciendo una indicación en el anexo 4 de una rectificación de fábrica, señalando que a la fecha se declaró por error tal o tal área, ¿no? Esta rectificación también debe obrar en el cuadro de áreas del plano de ubicación, señalando cuál es la rectificación que se está realizando. Por ejemplo, lo que suelen presentar es el área tal consta como tal y consta en el antecedente registral y una columna como debe de ser, ¿no? Señalando la rectificación y otra columna señalando cuál es la ampliación que se está realizando en este caso en el año 84, ¿no? Para poder realizar el procedimiento de regulación de declaratoria de fábrica. Y en cuanto a los planos, como ya lo había señalado, en el caso de esas fábricas que solamente contengan una descripción literal en las fichas o tomos, lo que se puede hacer es graficar. Se tiene que presentar los planos, aunque no consten en el archivo, porque generalmente, como se tiene entendido en esos años, lo que se le hacía es devolver al usuario los planos, es decir, no se quedaban en el registro. Es por eso de que existe esa falta de planos, ¿no? Que obren en los títulos archivados de ese entonces. Y lo que se suele hacer es que el verificador, ¿no? El usuario en el momento de la regularización presente documentación técnica a efectos de corroborar, ¿no? De que guarda relación. Otra pregunta dice, para la firma de la declaratoria de fábrica, el verificador común puede ser ingeniero agrónomo, puede ser ingeniero o arquitecto. Sí, sí puede ser. Otra de las preguntas es, si hay variaciones internas en la edificación, solo con aumento de sol y sombra, ¿es necesario regularizarlo en el registro de predios? Generalmente no suele ser un acto que se regularice, pero me ha tocado ver algún caso en el cual se haya realizado una regularización al respecto, ¿no? De manera interna. En ese caso, generalmente no hay mucha variación en cuanto a las áreas techadas, pero sí hay casos en los que hacen. No he visto generalmente muchos de esos actos en presentación para regularización de fábrica, a menos que además impliquen modificación de otros ambientes. Pero sí hay presentación de ello. Dice, las municipalidades tienen la obligación de verificar los expedientes de SUNAR que SUNAR les envía. Sí, los deberían de verificar. De hecho, sí lo hacen, ¿no? Es parte del procedimiento. Es por eso que se adjunta documentación en dos copias, una para el usuario y otra para la municipalidad, y ya es facultad de ellos el poder revisarlo, ¿no? Es parte en realidad de la obligación que ellos deben de tener de poder cotejar que se estén cumpliendo efectivamente los procedimientos, ¿no? En cuanto a esa declaración que hace el verificador del cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de finalización de obra. A ver, otra de las preguntas es, ¿la fábrica debería estar dentro de los linderos registrales? ¿Qué pasa si el terreno es mayor? Allí hay un artículo, no recuerdo exactamente si es el 3 o el 4 del reglamento de la 27157, que declara una especie de tolerancia en el caso de inscripción de regularizaciones en cuanto al área del terreno. Es decir, esto solamente pasa si es que el área es menor. Si el área es mayor, no podría continuarse con la regularización de declaratoria de fábrica. Tendría que iniciar previamente un acto de rectificación de área y linderos y medidas perimétricas, ¿no? Si el área fuera menor a la que consta en el antecedente registral, no habría problema si es que solamente se está realizando el acto de declaratoria de fábrica, sin independización. El problema ya surge cuando se está realizando una independización. Pero si solo es una declaratoria de fábrica y el área es menor,
no hay problema, ¿no? Siempre se deja claro una carga técnica señalando esa discrepancia de área. Ahora, el problema sí surge cuando el área es mayor en realidad. Ahí tendría que realizarse previamente la rectificación del área para poder realizar la regularización de declaratoria de fábrica. A ver, dice, mm, sobre el decreto 1595 del 2023 de la nueva fecha de finalización de obra para la declaratoria de fábrica, ¿qué implicaciones tiene, no? Bueno, esta normativa todavía no entra en vigencia. Deben pasar los 120 días hasta que se tenga el reglamento sobre el decreto legislativo, y allí sin duda va a haber una serie de modificaciones, ¿no? En cuanto a la declaratoria de fábrica al acogerse a esta normativa, ¿no? ¿Qué va a implicar sin duda? Yo considero que si se amplía la fecha de finalización de obra y ya no es simplemente hasta el 31 de diciembre del 2016, genera de alguna manera que más de los usuarios puedan tener esta predisposición para poder realizar una declaratoria de fábrica, ya que sin duda la vía al amparo de la 27157 por declaración vía notarial es mucho más accesible que realizar esta especie de regularización por la 29090, que es la municipal, ¿no? Ahora dice, ¿cuál sería el procedimiento si el verificador falseó la información que ya se registró? Este procedimiento va de la mano con lo que verifican las municipalidades y también implican sanciones, las cuales están estipuladas en en el reglamento del índice de verificadores, ¿no? Que va desde una sanción de cancelación de su inscripción en el registro de verificadores, en el índice de verificadores, y además durante 5 años no podrían inscribirse en el índice de verificadores. Entonces, de todas maneras, implica mucha responsabilidad el poder declarar una declaratoria de fábrica en cuanto a los parámetros urbanísticos, ¿no? Dice, es posible declarar solo una parte de la fábrica a pedido del propietario, ya que una parte que no desea declarar es un módulo pequeño en mal estado. Ambos son de fecha anterior al 2016. Bueno, ahí ya entraría mucho el tema de responsabilidad en cuanto a la declaración de fábrica. Puede declarar que hasta tal año se realizó esa edificación, pero ya no nos compete a nosotros poder realizar la verificación de que si es efectivamente hasta tal año se realizó dicha construcción. Eso va de la mano más con la responsabilidad que tiene el verificador común, ¿no? Nosotros nos ceñimos a lo que indique y declara el verificador común. Entonces, en ese caso ya partiría mucho de la responsabilidad de la persona que está realizando esa declaratoria de fábrica, que puede desprenderse también en una declaración de edificación de dos momentos, ¿no? Señalar que en un primer momento se está declarando tal edificación, pero parte mucho de su responsabilidad. Dice, se puede realizar una modificación de declaratoria de fábrica que ha sido declarada con la ley 27157. Como ya lo habíamos señalado, sí. Es decir, si yo tengo una declaratoria de fábrica eh, en el año 1990, por ejemplo, declaré la primera edificación, yo puedo acogerme nuevamente a la 27157 y realizar una ampliación y señalar que mi fecha de finalización ahora es 15 de diciembre del 2015. O yo puedo haber hecho una declaratoria de fábrica en el año 2010, ¿no? Y ahora puedo indicar que mi declaratoria de fábrica es hasta diciembre del 2016, porque con la modificación de la ley 3830 se permite una doble regularización. Y al respecto, el Tribunal Registral ya se ha pronunciado también reiteradas veces, ¿no? Que sí es factible esa doble regularización, siempre y cuando sean dos hasta el 31 de diciembre del 2016. Y claro, se entiende también bajo responsabilidad del verificador. Dice, ¿qué pasa o cómo se hace si el área del predio existente es mayor a la ficha registral se define? Y como ya lo habíamos señalado ahí, en ese caso se tendría que hacer un procedimiento de rectificación de área, ¿no? Linderos y medidas perimétricas previamente a la regularización de declaratoria de fábrica. Esto solamente es diferente en el caso de que el área sea menor.
Dice, ¿sabe si se ampliará a más años para la regularización de las viviendas? Yo considero que así como el decreto legislativo que mencionaron hace un instante, ¿no? El derecho siempre es cambiante y se acomoda a las necesidades que tenemos nosotros como personas, ¿no? Entonces, la normativa de la regularización de la 27157 tiene como propósito que se inscriban estas edificaciones que consten inscritas en el registro de predios. Entonces, lo más probable es que con el tiempo el plazo incremente, ¿no? Para que se permita que más inscripciones puedan ingresar al registro de predios. Si quiero regularizar una edificación de un predio, pero está inscrito como rústico, pero está en zona urbana, ¿es necesario presentar certificado de parámetros urbanísticos o de zonificación? Sí. En el caso de que aparentemente sea un plano en zona urbana, ¿no? Sea un plano urbano, pero en el antecedente registral cuente como rústico, necesariamente tienen que presentar el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios o un certificado de zonificación, un documento mediante el cual la municipalidad señale que es un predio urbano, ¿no? Entonces, en ese caso sí podría continuar con la regularización de declaratoria de fábrica. Para ampliaciones de declaratoria de fábrica, pisos superiores, cuando existen variaciones de áreas con respecto a la fábrica inscrita, piso inferior, procede las tolerancias catastrales, cuando existen variaciones. En ese caso, creo que habría que evaluar cuál es el área que discreparía con lo que se está regularizando. Es decir, como ya lo habíamos señalado, en el caso de que haya una rectificación porque se haya realizado erróneamente la primera declaratoria de fábrica, habría simplemente que indicar que se trata de una rectificación, ¿no? Diferente es el caso ya de que el área del predio no coincida. Ahí ya tendría que acogerse a, si es un predio de mayor extensión, realizar la rectificación primero. Ahora, dice, una edificación provisional de un piso en estructura metálica y drywall se debe declarar. Como lo habíamos señalado, la declaratoria de fábrica tiene ese carácter de permanente. Entonces, si yo tengo un nivel superior hecho de un material de drywall, por ejemplo, pero que yo suelo utilizar como un nivel más, es habitual en mi uso como persona, ¿no? Para mis actividades, sí debería declararse, debería considerarse como un nivel más a declarar, ¿no? Debería declararse entonces. ¿Cuál es la situación de aires de una edificación para el registro? El tema de los aires va un poco más de la mano con el acto de independización de regularización, ¿no? De propiedad exclusiva y común, ¿no? Cuando se realiza una declaratoria de fábrica, generalmente se construye primer, segundo, tercer piso, ¿no? Y puede ser que sea la azotea, el tercer nivel, y se entiende los aires, ¿no? El nivel que continúa, que no existe aún. Ello debe regularizarse y estipularse claramente cuando constituya su reglamento interno, a efecto de que pueda realizar alguna acotación de que se reservan los aires tanto para el propietario constructor o si los aires son reservados para una sección exclusiva, ¿no? Determinada de esa independización. Pero en la fábrica, en la declaración de los aires, no se podrían visualizar porque los aires no tienen un predio construido, ¿no? Si es que es una vivienda, por ejemplo, 3 niveles, los aires no estarían graficados en la declaratoria de fábrica. No podrían visualizarse a menos que se indiquen ya en los planos de independización cuando se realicen, ¿no? En la Junta de Propietarios, reglamento interno, y ahí se estipule. ¿Puedo solicitar en un solo acto demolición total y declaratoria de fábrica? Sí, puedes solicitar en un solo acto demolición total y declaratoria de fábrica. Como yo lo había señalado, lo único importante es de que en el FOR o también en el informe técnico se indique la fecha de finalización de obra de esa demolición total, que debe ser anterior a la fecha de finalización de obra de la nueva edificación, y el valor de obra, ¿no? Efectos de que se puedan extender dos asientos diferentes en la partida registral, uno de la demolición total y otro de la nueva edificación. ¿Puedo regularizar fábrica y a la vez subdividir el predio? Sí.
Al amparo de la Ley 27157, acogiéndome a esta normativa, yo puedo realizar una declaratoria de fábrica y al mismo tiempo puedo subdividir sin necesidad de presentar la documentación que suscribe el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, ¿no? Que requiere la presentación del FUJU y toda esa documentación por parte de la municipalidad. Si yo declaro una fábrica al amparo de la 27157, al hacer mi subdivisión, el verificador solamente tendría que presentar o un documento privado con la memoria descriptiva de esta subdivisión y un plano de subdivisión, o también podría en el mismo FOR señalar cuáles son los sublotes que se están subdividiendo, ¿no? Haciendo una descripción de esa subdivisión y presentar los planos de la subdivisión, y así yo podría realizar una declaratoria de fábrica y además subdividir el predio, siempre y cuando esté sujeta a la 27157. Dice, en una partida de un conjunto habitacional, edificios o departamentos en la que se ha inscrito declaratoria de fábrica, pero no se ha hecho las independizaciones de los departamentos, el propietario de un departamento puede solicitar la independización de su departamento, solo su departamento con su título de adquisitivo. Ay, ya, ese es un problema habitual, ¿no? Imaginemos que es un edificio de departamentos, un conjunto habitacional, como señala aquí la pregunta, y está inscrita la declaratoria de fábrica, es decir, por ejemplo, 12 pisos, y en los 12 pisos hay tal departamento, pero nunca se inscribió el reglamento interno de la independización. En ese caso no podría, necesariamente tendría que realizar ese, un acta de junta de propietarios para poder solicitar la independización, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Puede declararse una fábrica de un inmueble de azotea independizada de un edificio sin el permiso de la Junta de Propietarios? Allí depende, ¿no? Si al momento de realizar la independización en el reglamento interno hubo una cláusula específica que señala que se puede modificar de manera unilateral el reglamento interno, ¿no? Y realizar tu ampliación, si es posible. De lo contrario, no. Necesariamente requiere de realizar una acta de junta de propietarios en la cual se aprueben los acuerdos que impliquen una modificación, ya sea de la ampliación o de la independización. Lo que también sucede es de que se inscribe la declaratoria de fábrica y la independización, ¿no? Y en una de las cláusulas del reglamento interno se deja constancia que tales secciones tienen aires reservados o que no, por ejemplo, un departamento tiene un dúplex en el quinto piso y el nivel, el tercer y cuarto piso, y solamente está realizando una ampliación de fábrica en cuanto a su nivel, no realizando una construcción posterior, porque la construcción posterior ya implicaría de alguna forma modificar los aires que son comunes y que le corresponde a toda la junta de propietarios, ¿no? En ese caso, podría evaluar. Sin embargo, si es que estuviese afectando la modificación arquitectónica del inmueble, no podría tampoco y necesitaría la aprobación de la junta de propietarios. Dice, para levantar la carga técnica del informe ad hoc, otro verificador podría levantar mediante un nuevo informe indicando que no es necesario presentar el informe ad hoc bajo responsabilidad, indicando que se cumple con los requerimientos de seguridad y parámetros. Lo que he visto en la práctica es de que solicitan este levantamiento, ¿no? El nuevo verificador declara de eh, que no es necesaria la pertinencia del informe. Allí hay dos puntos por separar. Si ya existe en la partida registral una carga negativa, es decir, ya está inscrita la carga negativa de que sí, el predio cuenta con cargas técnicas, no es posible. Tiene que presentar el instrumento, el informe ad hoc, mediante el cual se levanten estas cargas técnicas. Lo que sí puede pasar es de que en la partida exista una carga técnica por requerir informe técnico ad hoc. Si yo solamente inscribí una carga indicando que se requiere ad hoc, puede un verificador señalar en una ampliación, ¿no?, de regulación de fábrica, por ejemplo, lo que sí he visto es que soliciten el levantamiento de esa carga técnica, más no de una carga técnica negativa. Si ya se pronunciaron y existe un informe técnico ad hoc señalando que tiene carga negativa, presenta carga, no se puede. Pero si existe una carga técnica por
que queda pendiente la presentación del informe ad hoc porque se requiere, allí sí podría un nuevo verificador solicitar el levantamiento de esta carga técnica. Dice, ¿los planos los debe firmar también los propietarios? No. Los planos solamente deben ser suscritos con firma certificada notarial por el verificador. El único documento que debe suscribir los titulares registrales es el formulario registral y algún anexo 4 u otros anexos que estén adjuntos al FOR, ¿no? Si yo subsano el FOR en un reingreso, ese anexo 4 que subsana el FOR debe contener la firma de los titulares registrales. O por ejemplo, lo que también pasa es de que se olvidan de indicar la fecha de finalización de obra. Entonces, mediante declaración jurada, ¿no? Se presenta al reingreso esta indicación de la fecha de finalización de obra certificada por los titulares y el verificador, por ambos. A ver, otra pregunta. ¿El informe técnico de verificación se presenta tanto para independización y subdivisión? No. El informe técnico de verificación se presenta solo para la declaratoria de fábrica. Si yo estoy realizando una declaratoria de fábrica junto con una subdivisión o junto con una independización, obviamente el expediente tiene que contener ese informe técnico de verificación. Pero si yo estoy realizando solo la independización, por ejemplo, de propiedad exclusiva y común, ya no una fábrica, solamente esta vez estoy realizando la independización, no tengo por qué presentar el informe técnico de verificación. La independización tiene otro tipo de requisitos que requieren su expediente, ¿no? Como son el plano de independización, la memoria de independización y el reglamento interno, ¿no? En ese caso no tendría por qué ir el informe técnico de verificación. Solo se presenta el informe técnico de verificación si es que yo estoy realizando la regularización de una fábrica. A ver, otra de las preguntas. Tengo un caso donde indiqué que se grave carga por no contar con el informe ad hoc. El registrador me ha pedido el cargo y recibo de pago de CNP. No ha considerado que solicite que grave la carga. Ya, en el caso de que esté solicitando no se cuenta con el informe ad hoc, necesariamente tienes que por lo menos acreditar que estás solicitando ese informe ad hoc. Entonces, por ello la esquela de observación seguramente indica que se haya realizado esta solicitud, ¿no? Del informe, porque no guarda mucha relación si es que tú estás declarando de que efectivamente este predio requiere de un informe ad hoc por CENEPRED, pero no lo tienes, está bien, pero sí tienes que por lo menos hacer la diligencia de contar con que estás en proceso de obtener el informe de verificación ad hoc, ¿no? No solamente señalar de que no cuentas con él ahora, ¿no? Por eso es que la esquela de observación seguramente va en ese sentido. A ver. Y se puede aclarar nuevamente en qué casos puede el verificador indicar que no es necesario verificador ad hoc. Generalmente es en el caso de edificaciones de más niveles, ¿no? Por ejemplo, de más niveles o de colegios donde se requiera concentración masiva o de pequeños centros como galerías, ¿no? Pero ya es siempre bajo responsabilidad del verificador. Ya escapa de nuestra calificación el poder señalarle al verificador de que efectivamente sí se requiere, ¿no? En esos casos ya es facultad de ellos. Bueno, la última pregunta es, ¿cuál es la situación de aires de una edificación para el registro? El tema de aires, como yo lo había señalado, va mucho de la mano, en realidad todo de la mano con la independización, ¿no? Pero también implica mucho, guarda mucho de importancia en cuanto a la declaratoria de fábrica, porque lo que sucede generalmente es de que la declaratoria de fábrica en el expediente se presenta junto con el acto de independización. Entonces, al nosotros calificar los planos que se encuentran contenidos en el expediente de una independización, se contrastan con los planos de distribución de declaratoria de fábrica. Y allí habría que graficar, ¿no? ¿Cuál es el nivel, primer, segundo, tercer piso y
cuáles son los que se están graficando en el plano de distribución. Entonces, pongamos que en el plano de distribución solo sean 3 pisos, primer, segundo, tercer piso. En el tercer piso sea una pequeña azotea, ¿no? En los planos de independización pueden graficarse 4, primer, segundo, tercer piso, y dice futura edificación. Incluso en la fábrica también hay un nivel que solamente se grafica como futura edificación, ¿no? Señalando que no existe una construcción. Es importante ello porque al momento de estipular su reglamento interno en una de las cláusulas, ¿no? Teniendo en cuenta, claro está, que los aires no se pueden independizar, sino como una sección exclusiva, puede señalarse como un área común en alguno de los artículos del reglamento interno o de lo contrario reservarse para alguna de las secciones exclusivas, ¿no? Entonces sí, sin duda es muy importante que en el reglamento interno deje muy claro cuál es la condición de los aires, sobre todo para que no se tenga inconvenientes a futuro cuando se quiera realizar alguna ampliación de fábrica. Porque si yo no dejo claro en mi reglamento interno cuál es la condición de los aires, cuando yo quiera realizar alguna ampliación de fábrica, sí, de por sí voy a necesitar el consentimiento de los titulares registrales y hacer esta junta de propietarios para poder realizar la ampliación. Va mucho de la mano con quién va a ser el titular registral de la nueva área que falta construir. Esos aires a quién le corresponden. Le va a corresponder a todos los propietarios, es decir, van a ser comunes, o por ejemplo, van a ser solamente para el titular registral de la primera unidad, ¿no? El constructor, por ejemplo, van a ser reservados para él o van a ser reservados para alguna de las secciones exclusivas. Entonces, siempre es importante que el reglamento interno señale cuáles son los aires, cuál es la condición de los aires, si son comunes, si son a favor de alguna de las secciones exclusivas, y también es importante que en el plano de independización se grafique, ¿no? Cuál es el área que le corresponde a esos aires. De esa manera facilita la forma de realizar el contraste cuando se surja una modificación por independización, por ejemplo. Bueno, eso sería todo, creo que es la última pregunta. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y, por supuesto, a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema.